Bueno, mi nombre es Rubén Rodríguez, soy profesor, dirijo la Sociedad Cultural José Martí en su capítulo Venezuela y soy profesor de Historia de la Escuela Internacional de Liderazgo de la Juventud Antonio José de Sucre en Caracas, Venezuela, sitio donde contribuimos a la formación de la vanguardia juvenil en nuestra América y en otras regiones del mundo. Las relaciones continuarán siendo formidables porque es un momento de unión de la patria americana, de tal modo que nosotros vamos a saber construir, ya tenemos construidos los fundamentos de esa relación entre Cuba y Venezuela, y solo hay que desplegarlas en la práctica. Son de una extraordinaria solidez. La hemos forjado en 200 años, las hemos fortalecido en los últimos 30 años. Por lo tanto, son unas relaciones que pueden tener altos y bajos circunstanciales e históricos, pero no van a dejar de ser los sólidos que suelen ser. En un momento de situación difícil, Maduro es un hombre extraordinario. Maduro es un Leonard Peltier, un Allende, un Jorge Dimitrov. Lo digo con conocimiento de causa. Pude conversar brevemente con él en los días finales de diciembre. Un hombre de una lucidez y una claridad extraordinaria. Y él va a saber trascender este calvario, este momento difícil. Yo creo que, como dijera el Che, como dijera Fidel del Che, yo creo que en este siglo XXI no hay un líder nuestro americano mejor preparado que Nicolás Maduro para un momento tan amargo como el que pudiera estar viviendo la América en las actuales circunstancias. Bueno, los que tenemos formación marxista y otros compañeros y otros cuadros que hacen diversas lecturas y que defienden diversas filosofías, sabemos con Vladimir Ilich Lenin, cuando él escribía aquel famoso ensayo, El imperialismo, fase superior del capitalismo, ya este momento estaba avisado. Está avisado hace 115 años, no es coyuntural. Sabíamos de este zarpazo y estamos preparados para él. Venezuela está preparada. Venezuela necesita en este momento mucha solidaridad. En este momento hay que tener mucho cuidado con algo que nos puede golpear, y son las lecturas extranjerizas, como decía José Martí, esas lecturas especulativas, confusas. Para confundirnos tenemos la derecha. La izquierda tiene que ser sólida, solidaria, humanista, atrincherada. Y es el momento del recuento y de la marcha unida, como decía también José Martí, ese hombre que amó extraordinariamente a México. Y es momento de mucha solidaridad. Poco importa el credo, poco importa la filosofía, importa el humanismo. Hay que defender Venezuela a capa cerrada, a todo tren. Es la defensa. Y después veremos los análisis coyunturales, veremos las dificultades que estamos enfrentando. Pero Venezuela es un país muy singular. No lo podemos ver desde lecturas de nuestras regiones, de nuestros patios, de nuestras circunstancias, sino desde la lectura más esencial y afinada de las circunstancias de Venezuela y del bolivarianismo que ha representado durante los últimos 30 años. Otra lectura sería extranjeriza, y ese es uno de los grandes peligros. Por eso creo que tenemos que ubicarnos en dos circunstancias. Una, la solidaridad más absoluta a cuadro cerrado, y la otra, prevernos a nosotros mismos de una lectura extranjeriza. La posición de Delcy está clara, de la presidenta encargada.
La posición del PSUV está clara y la del pueblo venezolano también. Por lo tanto, lo que nos toca es acompañarlos en esa contraofensiva imperial que ellos están representando y que ya la había alertado Ernesto Che Guevara en 1964, 1965, cuando el Che nos alertó que probablemente se desplazaría hacia Venezuela a principios de este siglo, la lucha emancipadora de la América. Y estamos en ese momento histórico. Tenemos que ser nosotros consecuentes, entonces, con ese momento histórico como protagonistas y soldados. Esa ha sido la gran dificultad histórica de nuestra América, nuestra falta de unidad. A la unidad apelamos los cubanos, a la unidad apeló José Martí. Benito Juárez, el gran benemérito de las Américas, nos convocó siempre a la recia unidad de nuestra América. Chávez murió pidiendo la unidad. Decía José Martí que es la hora del recuento y de la marcha unida. La América tiene que unirse definitivamente bajo distintos credos, bajo distintas filosofías. En la diversidad está la unidad, pero creo que el bloqueo a Cuba, las agresiones a México, las agresiones a Dominicana, las agresiones a Colombia, las agresiones a Venezuela fueran menores si nosotros somos capaces finalmente de unirnos en esa marcha a cuadros cerrados como necesita tanto la América. A mi juicio, la unidad de nuestra América es el antídoto y el golpetazo final al bloqueo a este continente, a este subcontinente, a este Caribe y la derrota definitiva del imperio norteamericano. Sí, la fiera herida puede provocar y va a provocar. Tenemos que ser conscientes de que se viene un momento más fascista que en los momentos anteriores, porque son los estertores de la fiera. Y ya lo vimos que aconteció a finales del siglo antes pasado con la caída del Imperio Británico. Y los que hemos estudiado un poco de historia podemos hablar del Imperio Austrohúngaro, de la caída del Imperio Romano, del británico ya lo mencionaba. Vamos a ser espectadores, víctimas, pero también tenemos que aprender a ser verdugos y sepultureros del Imperio norteamericano. Hay que hacerlo con firmeza. Yo en estos días que he permanecido en La Habana he visto con mucho orgullo el dolor de mi pueblo ante la caída de 32 hermosos compañeros, pero también la voz de nuestras mujeres, la fortaleza de nuestras madres, el orgullo de nuestras hermanas y esa población masculina que las acompaña. Hablo de la mujer en primera instancia porque ya sabemos que sin sonrisa de mujer no hay gloria completa de hombre. Y la verdad es que he visto un momento álgido, hermoso, del pueblo cubano, un pueblo hasta cierto punto fatigado por 60 y tantos años de cerco financiero, económico, alimentario, comercial, y que la respuesta haya sido tan severa, tan orgullosamente patriótica, de saber que tenemos que defender esta revolución, cueste lo que nos cueste, porque defender la revolución es defender la revolución mexicana, la colombiana, la venezolana en estos momentos. Y yo sigo pensando con mucho orgullo que esta antorcha que nosotros tenemos levantada durante 66 años sigue brillando con iguales luces y sus destellos no pueden fenecer bajo ningún concepto. Es necesario que, bueno, Claudio está haciendo un trabajo extraordinario y hay que entender las dificultades que tiene la compañera presidenta. Son tiempos difíciles, pero en este momento la presidenta está significándonos un gran aliento. México, como cubano, ¿qué puedo decir de México?
si México ha sido históricamente una aliada, una hermana. Hablaría yo con palabras de José Martí, más que con palabras mías, hablaría con palabras de Fidel para alabar a ese México tremendo, volcánico, que ha sido para Cuba un referente de amor y de solidaridad. ¿Qué podría ser? Bueno, replicar el ejemplo que nos está dando México. Saber observar lo que está haciendo Petro en Colombia, con matices, compañeros. Si algo hemos aprendido los severos revolucionarios cubanos es asimilar y a metabolizar los matices. Y la verdad es que el ejemplo que nos está dando México, el ejemplo que nos está dando Petro, con todas las dificultades y con todo un discurso, el que sea, pero es de apoyo y es de solidaridad. Los cubanos vamos a saber resistir, los cubanos vamos a saber hermosear el sacrificio solidario de México. Los cubanos vamos a saber apoyar a Venezuela, como Venezuela nos ha apoyado tanto a nosotros. Recordemos que en un momento determinado solamente México se convirtió en puerta de Cuba al mundo y aguantó todos los embates, años 60, años 70, años 80, y México sólido, México defendiendo a Cuba y defendiendo la libertad de nuestra América en esa defensa de Cuba, nuestro derecho a ser libres e independientes. Afortunadamente tenemos ese ejemplo de México, tenemos el ejemplo de Chávez, tenemos el ejemplo de Fidel. Yo pienso que volviendo a nuestra historia, a esas esencias de la historia nuestroamericana, tendremos allí todas las armas y todas las fortalezas para volver al camino, sintiendo bajo las rodillas el costillar de Rocinante y con la adarga bolivariana guevarista al brazo. Tenemos que regresar, volveremos, tenemos que volver todas las veces. Lo que yo pienso es lo siguiente. Fíjese, Nicaragua va a seguir siendo un bastión con Daniel allí, con ese proceso revolucionario, amén de Daniel o de cualquier líder local. Claudia está haciendo una tarea muy consecuente. Permítame, compañero, llamarla Claudia. Claudia hermana a la compañera presidenta. En Venezuela tenemos que radicalizar el proceso. ¿Qué va a acontecer en Venezuela? Que se va a radicalizar un poquito más el proceso. Vamos a ascender un escalón más en la espiral dialéctica. Cuba está demostrando su fortaleza de 66 años. Estamos reactivando nuestras prácticas militares, comunitarias y de barrio. Y lo hacemos con los rifles, con los AKM en la mano. No es un problema de militarismo, es un problema de defensa de la soberanía nacional. Petro en Colombia está haciendo una labor un poco más radical del discurso habitual de Petro. Es decir, viene un momento de radicalización del proceso, de comprensión del ataque, porque cada ataque es puntual, aunque conozcamos en su generalidad al imperialismo, en el momento puntual sabremos dar el contragolpe puntual. Viene un momento luminoso para la América, como diría Ernesto Che Guevara, cuando la crisis de octubre de 62. Nuestras naciones van a hacer unas nuevas lecturas y van a encontrar nuevas perspectivas de enfrentar al imperialismo. Venezuela tiene que hacerlo. El imperialismo es nuestro mejor maestro, eso decía Che. Venezuela va a encontrar un nuevo escalón dialéctico de defensa nacional. Cuba la está reactivando. Claudia está consecuente allí. Petro se está radicalizando. Nicaragua está embastionada. Hay países que nos han abandonado. Hay países que no están ocupando su lugar histórico, pero los que sí saben su momento histórico lo están haciendo y tienen la capacidad de reinventarse y de dar
el hermoso contragolpe que nos corresponde como naciones nuestroamericanas. Quisiera terminar haciéndoles un llamado a esas lecturas correctas. Yo hablaba al inicio de la conversación de esas lecturas extranjerizas. Vuelvo a llamar la atención. Venezuela es un país singular, como lo es México. Desde esas perspectivas, desde esas lecturas, Cuba es un país singular. Cada una de nuestras naciones tiene la singularidad histórica que las ha llevado a la independencia. Vayamos consecuentemente a esas lecturas. No escuchemos cantos de sirena. Hay que verificar las informaciones. Hay que ser consecuentes en el apoyo a Delcy y al movimiento bolivariano en Venezuela. Solo así garantizaremos la victoria que estamos a sangre y fuego tratando de conquistar para nuestros pueblos. Un abrazo a ustedes, un beso a México. Y aquí estamos en combate. Muchísimas gracias por esta oportunidad.